En esta carpeta, datos de ejemplo, que está dentro de la carpeta que les compartí al inicio del curso, ¿verdad? Donde están las diapositivas, ¿verdad? Los ejercicios que hemos hecho durante toda esta semana, está este archivo .csv. Este archivo, pues, lo van a descargar y después lo van a cargar con la opción esta que les digo aquí, datos, obtener datos de un archivo de texto o CSV. Eso yo también lo menciono en el video repaso tablas dinámicas que les envié. Está en la playlist de YouTube. Hace 2 días lo publiqué ahí, ¿verdad? Y básicamente les pide renombrar la hoja, renombrar otra hoja como mencioné de 3 países. Van a filtrar los datos, ¿verdad? Cuando digo filtrar, recordemos que yo cuando cargo tablas, tienen estos encabezados, perdón, que son, tienen este botoncito de filtro donde me permite filtrar por los valores que haya, ¿verdad? En este caso los tengo filtrados por fecha. Dígame, ¿sí? ¿Alguien abrió el micrófono, creo? Bueno, entonces, a partir de ese archivo, van a filtrar primero para un país que les menciono aquí, Argentina, luego México y por último Francia, porque los datos están en inglés. Y tienen que pegar los datos filtrados de cada uno en esta hoja titulada Emisiones de 3 países, que aquí les digo arriba cómo se rotula, ¿verdad? La hoja. Agregamos un gráfico de línea para cada uno de los 3 países y sus emisiones. Esto a estas alturas ya deberían saber hacerlo, ¿verdad? Cómo agregar gráficos. Y les digo que le den formato, es decir, añadir elementos, cuáles son los títulos de horizontal y vertical, leyenda, etiqueta de datos y las líneas de cuadrícula, ¿verdad? Para que se mire ahí más detallado el gráfico. Tenemos que ponerle emisiones anuales como título de cada gráfico, de cada país, y cada gráfico debe ser de un color diferente. Tenemos que luego mover los gráficos con la opción mover gráfico a una hoja individual cada uno. Esto, si se recuerdan, lo vimos al final de la semana pasada. Entonces, ahí pueden ver las grabaciones. Igual me pueden preguntar. También les pido que creemos una nueva hoja llamada Emisiones 2022 y filtremos ahora no por país, sino por año, para el año 2022. Y se copian los datos en esa hoja. eh, Les dan el formato que les pido aquí, ¿verdad? Dar formato como tabla, es decir, ahí la opción, ¿verdad? Dar formato como tabla. Y les pido que eliminen las siguientes filas. Cuando le digo las siguientes filas es que, bueno, el archivo tiene 4 columnas, creo. Entonces van a seleccionar esos 4 valores. En inicio está la opción eliminar, para ir eliminando esas filas. Son varias las que tienen que eliminar. No encontré una forma de hacerlo así como menos tedioso, porque como pueden ver son varias filas, pero básicamente les pido que las eliminen porque estas columnas se refieren a regiones y para lo que sigue en el siguiente paso da problemas tener estas regiones aquí. Entonces, básicamente les pido después que hagan un mapa coroplético. Entonces, en ese mapa, bueno, país, vamos a insertar el mapa y luego movemos el gráfico de mapa a una nueva hoja, ¿verdad? Luego eliminamos estas columnas que les digo, van a verlas ahí, están bien definidas, código y año. Cambiamos el nombre y vamos a seleccionar los valores de la columna de países. Bueno, o sea, los van a seleccionar todos, ¿verdad? Menos el encabezado, como hice aquí ahorita. Y le van a dar entonces a datos, información geográfica. Recuerdan que eso lo vimos también, ¿verdad? La semana pasada y al final, datos, aquí. Y aquí en tipos de datos está la opción información geográfica. Con eso, aquí les dejo esa imagen, ¿verdad? Porque vamos a agregar columnas de área, Producto Interno Bruto y población. Luego
a esa tabla con esas columnas agregadas la vamos a resumir con tabla dinámica y les digo qué campos y dónde ponerlos en la tabla dinámica. Básicamente eso es la tarea. Eh, Aquí tengo un ejemplo de cómo debería quedarles. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se mira. Listo. Entonces, básicamente es como que estuvieran haciendo un reporte en Excel. Aquí va a aparecer, digamos, como primera hoja los datos que cargaron y están cargados como tabla. Esto ya sabemos, podemos hacerlo en datos, obtener datos de un archivo, texto CSV, y buscamos el archivo, ¿verdad? Que les digo, ya debe estar subido en la carpeta de Drive, en datos de ejemplo. Entonces ahí lo buscan. Aquí yo no lo tengo en esta computadora, pero aquí ya lo cargué. Y como pueden ver, tiene 4 columnas y tiene como 30.000 filas, solo que aquí está filtrado para datos del 2022. Entonces después ahí, por ejemplo, aquí está estas emisiones de 3 países, que aquí les digo, copien los datos filtrados para Argentina, México y Francia. Entonces van a hacer un gráfico con estas 2 columnas, ¿verdad? Con año y emisiones anuales. Año les pido que esté en el eje X, emisiones en el eje Y. Y cada gráfico, miren, aquí está debidamente rotulada la hoja en una hoja aparte. Solo que cada uno va a ser de diferente color. A mí me faltó eso y agregarle los elementos que les digo, ¿verdad? Que los pueden agregar aquí en diseño rápido. Perdón, agregar elemento gráfico. Título del eje, título del gráfico, líneas de cuadrícula y les pedía también una leyenda, me parece. Y las etiquetas de datos. O creo que no. Pero básicamente los van a tener en hojas aparte. Luego filtrábamos, ¿verdad? Siempre preferimos a los datos originales, ¿verdad? Los datos cargados. Vamos a filtrar en año. Aquí, pues, para los primeros pasos, simplemente buscan entonces aquí. Quitan el seleccionar todo y solo seleccionan el país que les digo. Por ejemplo, aquí está Argentina. Aquí le voy a quitar el filtro de año. Es importante, de verdad, saber cómo quitar los filtros. Y entonces esto simplemente lo van a copiar. Recordemos que un atajo es Control Shift a la derecha y hacia abajo, copia todos los datos, selecciona todos los datos para luego copiarlos y pegarlos en otro lado. Luego entonces para el siguiente que es México van a hacer lo mismo, simplemente van a quitar toda la selección y van a buscar México ahí, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Entonces ya después con eso hacen estos 3 gráficos que, como sabemos, diseño de gráfico, está la opción mover gráfico, donde lo van a mover una hoja nueva, le van a poner el nombre del país en cuestión y les va a quedar más o menos así, ¿verdad? Estas 3 hojas. Luego, como les digo, veníamos a los datos, ahora ya nos filtramos por país, le damos seleccionar todo, pero filtramos por año. Y en año buscamos simplemente 2022, ¿verdad? Entonces estos datos también, Control Shift derecha, Control Shift abajo. Eh, Darían datos erróneos. Tendrían estas 4 columnas. Les digo que eliminen la columna código y año. Y van a seleccionar entonces los datos del país, en este caso se llama Entity. Entonces le dan en datos, información geográfica y les va a aparecer cada uno de los países con este icono, ¿verdad? De un mapa. Y ahora les aparece este icono agregar columna y ahí agregan entonces área, Producto Interno Bruto y población. Luego con eso van a diseño de tabla y ahí resumir con tabla dinámica. Eso se lo va a dejar en una nueva hoja.
y van a poner los campos ahí como les digo. En filas tiene que ir país primero y luego población. En columnas tiene que ir valores. Bueno, en valores tiene que ir PIB y área. Eh, Les va a aparecer como suma. Entonces ustedes a cada uno de estos simplemente le van a configurar el campo valor. Solo cambiarle el nombre y asegurarse que estén en suma, no en promedio. O bueno, lo que dice las instrucciones ahí. Para dejar la tabla dinámica de esta forma. Entonces, bastante sencilla la tarea. Aquí, bueno, no sé qué pasó con este mapa, pero a ustedes debería aparecerle. Aquí debería ir el gráfico del mapa. Entonces, eso sería grande rasgo la tarea. Y también si alguna persona no ha entregado la primera tarea, todavía tiene oportunidad de hacerlo. Pero ahora vamos a trabajar con lo que veníamos a hacer hoy. Ya vimos el solver, ¿verdad? Vimos este problema interesante de minimización sería, ya que tengo un costo máximo. Problema este de los cerdos. Y ahora vamos a ver otra función muy importante que es la función previsión. ¿Hasta aquí tendrán alguna duda con lo que es el solver o con la tarea? Bueno, entonces continuamos. Básicamente, lo que quiero hacer con esta función previsión es predecir valores futuros en una serie de datos que son, por decirlo así, históricos. Están en una línea de tiempo. Como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, son datos de cierta fecha, ¿verdad? Bueno, más que todo meses serían, porque están categorizados por meses. Ah, bueno, si se fijan, aquí están por meses, pero si yo miro la barra de fórmulas, aparece 1 de abril del 2009. Entonces, es el formato que se le dio aquí nada más que cambia, pero son fechas. Entonces, para todas estas fechas, tengo registrado esta cantidad de pasajeros que entraron a un aeropuerto. Pero si se fijan los datos, este archivo, como les digo, ya se los había compartido en la carpeta de Drive. Bueno, vamos a revisar aquí en Drive. Que está subido también el archivo de la tarea. Pero entonces, a partir de la fila 58, que es esta fila de fecha 1 de septiembre de 2013, después de esta, pues no hay datos de los pasajeros en el aeropuerto. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer una previsión, un pronóstico de los datos. Y eso lo voy a hacer a partir de datos históricos, o sea, datos pasados. Utilizar series de datos para predecir valores en el futuro y así analizar tendencias. Vamos a ver aquí en datos de ejemplo. Aquí está, miren, el archivo este, Annual CO2, que es el que vamos a usar para la tarea. Y bueno, en ejercicios y ejemplos, aquí está semana 4, que es el archivo tal como empezamos el lunes. A lo largo de la semana, pues he ido cambiando. Igual yo siempre subo este, semana 4, resuelto le pongo, para que lo tengan también y puedan comparar. Entonces, aquí básicamente quiero predecir para la fecha a partir de octubre de 2013 todos estos datos. Y para hacerlo yo tengo dos opciones. Tengo la fórmula pronóstico, que si no me equivoco está en estadística, y está pronóstico este de aquí, ETS, que es un modelo exponencial suavizado. Sin embargo, muchos de estos parámetros al menos son desconocidos a veces, pero ya tenemos una ventaja que Excel para esta función pronóstico.ets ya nos da una herramienta ahí mismo en la pestaña de datos. Solo vamos a ver un poco los argumentos y sería la fecha objetivo, que sería el punto de datos donde queremos predecir el valor. En este caso sería todas estas, hasta septiembre de 2015. Los valores serían los valores históricos.
Es decir, a partir de qué estoy prediciendo. La escala de tiempo serían los datos en el tiempo, ¿verdad? O sea, tengo que tener una columna que tenga específicamente, esté eh, enumerada en el tiempo. En este caso, miren, esta columna fecha tiene datos de fecha. Podría ser datos horarios también, o datos de meses, cosas así, para poder predecir en un futuro. La estacionalidad se refiere a un valor que si hay un patrón en los datos. Generalmente esto sería, por ejemplo, si queremos ver tendencias anuales. Por ejemplo, ventas en una tienda comparadas en el año 2024 con el año 2023. Cada 12 meses habría como una estacionalidad. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente, o sea, como son tendencias, ¿verdad? Pueden variar, pero generalmente presentan un comportamiento, un patrón. ¿Qué pasa? En enero la gente no tiene mucho dinero, podríamos decir que hay menos ventas, aunque también hay más rebajas. Entonces, puntos álgidos, ¿verdad? O puntos donde hay más metas, ¿cuándo sería? Junio, ¿verdad? Que dan el 14º, o en diciembre que dan el aguinaldo. Entonces, a partir de eso podría haber una periodicidad, ¿verdad? Cada año. Son valores más o menos constantes. Y finalización de datos sería un valor opcional para los valores que faltan. Pero en vez de estar utilizando esa función desde la fórmula, nosotros podemos fácilmente, desde la pestaña de datos, venir y agarrar previsión. Lo único que tenemos que estar seguros antes es que nuestros datos tengan formato tabla. En este caso ya tienen formato tabla, ¿verdad? Entonces, tengo este botón de filtro, ¿verdad? Aquí. Entonces, no importa en qué lado le dé, ya con una celda que tenga aquí, ya Excel va a seleccionar automáticamente el resto de los datos. Entonces, no importa, siempre que los tenga como tabla. Y vamos a darle entonces aquí, miren, en datos, en el apartado previsión, previsión. Y me brinda una vista previa, miren, de los datos. Vamos a ver si la puedo hacer. No la puedo hacer más grande, pero se mira bien aquí. Sí se ve. Listo, entonces como podrán ver en este gráfico de vista previa, la línea azul son los datos históricos, es decir, los datos reales, mientras que las anaranjadas son los datos previstos o predichos. La línea gruesa significa como los valores así centrales, mientras que estas dos líneas anaranjadas delgadas son los límites de confianza inferior y superior. Básicamente el margen de error que puede tener la predicción o la previsión. Rango hacia arriba y rango hacia abajo. Hay que recordar un poquito de estadística, ¿verdad? Pero puedo obtener estos datos como un gráfico de líneas. Aquí sería preferible el gráfico de líneas, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos valores serie en el tiempo. Un gráfico de columnas, ¿verdad? Miren cómo se miraría columnas. Más o menos así. Esos límites de confianza superior e inferior en columnas, pues equivale a tener un gráfico así, ¿verdad? Con estos intervalos, ¿verdad? De confianza. Entonces, yo podría darle crear aquí, pero puedo también personalizar opciones. Por ejemplo, de buenas a primeras tengo aquí el final del pronóstico, que sería la fecha. Como los datos aquí están como fecha en la columna fecha, entonces, y miren, incluso me da un calendario ahí para seleccionar una fecha si quiero seleccionar más datos. Luego, si le doy clic en opciones, puedo variar el valor que quiero, el inicio del pronóstico. En este caso me dice 1 de septiembre de 2013, que miren, a partir de aquí, del valor de la fila 58. Dependiendo del valor que yo le ponga aquí, entonces para la previsión va a agarrar los valores antes de esa fecha para predecir. Aquí, lógicamente, la opción es que el último dato histórico, ¿verdad? Es este, entonces este hacia atrás. Si yo lo hubiera seleccionado desde julio de 2013, no me hubiera seleccionado agosto y septiembre, simplemente de julio de 2013 hacia atrás. Y así sucesivamente. Luego, el intervalo de confianza lo puedo activar o desactivar.
yo lo mantendría activado, ¿verdad? Porque al final estos son datos previstos, ¿verdad? Lo que hace en realidad es por medio de interpolación ponderar, ¿verdad? El promedio de los datos anteriores para predecir estos nuevos valores y le dejaría entonces activado el intervalo de confianza, que sería como el intervalo aproximado de cada valor de la predicción. Es decir, por ejemplo, aquí el intervalo de confianza es 95%, entonces esperaría que incluya el 95% de los puntos futuros. Básicamente con una distribución normal. Los que saben de estadística sabrán de qué estoy hablando, pero bueno saberlo. Podría cambiarlo, podría ponerle más incluso, 99.99. Lo vamos a dejar en 95, que generalmente es el valor estándar, ¿verdad? Para eh, en pruebas estadísticas, ¿verdad? Y más con distribución normal. Luego la estacionalidad puede detectarla automáticamente o se puede configurar manualmente. Como les dije, este es un patrón, como por ejemplo el ciclo de ventas, ¿verdad? Que ya sabemos, junio y diciembre hay más ventas, entonces los datos tendrían un punto más alto en esos 2 meses, en alguna fecha en específico. Entonces, yo lo dejaría detectar automáticamente, a menos que, no sé, en el contexto que estuviera trabajando, amerite lo contrario. Incluso podría poner aquí incluir estadísticas de previsión, que básicamente me la va a incluir en una nueva hoja de cálculo. Más que todo es información estadística generada con la función esta, pronosticar.ets, que las mencioné al principio. También el rango de escala de tiempo. Aquí miren, ya está seleccionado todo. El intervalo de valores, pues hasta acá, ¿verdad? Incluyendo los vacíos. ¿Y cómo puedo rellenar los puntos que faltan? Puede ser con interpolación o con ceros. Cero, pues la previsión se cae aquí. Bueno, la línea azul, miren. Pero generalmente vamos a seleccionar la interpolación y agregar duplicados con promedio. Básicamente, cuando los datos contengan varios valores con la misma marca de tiempo. En este caso no es así. Para cada valor del tiempo tendría un dato diferente, ¿verdad? Pero puede pasar, digamos que, por ejemplo, no sé, aquí puede ser, por ejemplo, imagínense otros datos, mediciones de temperatura diaria y a varias horas en algún lugar. Entonces yo tendría, por lo menos, si son en el mismo día varias horas, tendría varios datos en una misma fecha. Entonces aquí es donde vendría útil esta opción de agregar duplicados con, que los podía ponerle promedio, recuentos, si fueran datos de texto. El recuento básicamente cuenta valores, elementos distintos. Entonces, digamos que tuviera 3 datos para alguna fecha específica, los contaría uno, uno y uno, o sea, separado 3, si fueran diferentes valores de texto. También otras estadísticas como máximo, mediano, mínimo, suma incluso. Yo lo voy a dejar en promedio, igual no tengo datos duplicados. Y básicamente le damos crear. Entonces, aquí miren, me abrió una nueva hoja, donde tengo ahora fecha, pasajero en aeropuerto, la previsión y los límites de confianza inferior y superior. Obviamente, para estos datos de aquí, al menos hasta la fila 58, están vacíos, porque ya corresponden a los datos históricos. Pero miren, a partir de septiembre de 2013, tenemos ahí los valores, con su respectivo intervalo de confianza superior e inferior, que luego se grafican. Miren, entonces ya básicamente lo que hizo esta función, esta opción de previsión, es utilizar automáticamente la función pronóstico.ets, que es un modelo exponencial suavizado. Y aquí a la par tenemos algunas estadísticas que serían el valor alfa, el valor beta, el valor gamma y otros. El gráfico aquí, donde tenemos básicamente la previsión de los datos.
esto para el análisis gráfico, pero si yo los quiero así en papel, por decirlo así, aquí están escritos, puedo copiarlos y pegarlos y analizarlos. ¿Alguna duda hasta aquí con esta funcionalidad de previsión? ¿Alguno de ustedes la había utilizado antes? No, yo no, nunca la había escuchado, más bien. Ni yo tampoco. Y ahorita que, sí, creo que la mayoría no la han utilizado, ¿verdad? Pero ahorita que se las presento, me imagino que ya estarán pensando en su utilidad, en su área de trabajo, ¿verdad? O en algún proyecto que tengan, ¿verdad? Igual que todas las otras funciones que hemos visto, ¿verdad? Como el solver, por ejemplo, o buscar objetivos también, ¿verdad? Bastante interesante todo esto. Entonces ya tienen varias herramientas ustedes, por ejemplo, las fórmulas, vimos las básicas, ¿verdad? Pero ustedes pueden seguir explorando, ¿verdad? Igual hay bastante documentación en línea sobre estas funciones. Vimos de los gráficos, ¿verdad? Lo importante que es presentar los datos de manera legible, ¿verdad? Con el gráfico con formato específico. Y vimos también parte de esto de la pestaña de datos, ¿verdad? Lo que es el solver, lo que es buscar objetivo, también previsión y cómo obtener datos, ¿verdad? Que puede ser de un archivo, texto CSV o desde un libro de Excel, entre otros, ¿verdad? Y también desde la web, por ejemplo. Entonces, las fuentes de la web. De hecho, en el video donde repaso tablas dinámicas y esto de importación de datos, el ejemplo que pongo es un ejemplo de la web, donde es un sitio web donde hay varias tablas. Y esas tablas tendría que seleccionarlas yo, si las quiero todas o si quiero solo alguna parcialmente, quiero el sitio. ¿Alguien ya vio ese video o todavía no? Sí, todavía no lo he visto. Les recomiendo que lo miren ahí, ¿verdad? Para la tarea, les va a ayudar. Igual, no duden en preguntar, ¿verdad? Ahí por Telegram. Pero bueno, también hay otra funcionalidad que es bastante útil, digamos, en Excel. Y más que todo me voy a inventar los datos, porque no lo tenía en la hoja, pero vamos a ver un poquito de escenarios para después entrar al tema final, que sería introductorio, lo que son macros. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner de nuevo algún ejemplo con la función pago. Por ejemplo, aquí préstamo que sea unos $30,000. ¿A cuántos meses? Vamos a ponerle 72 meses. Tasa de interés, un 7% y entonces vamos a calcular el pago. Y ahora tasa variable. Y le voy a poner varios valores. Le vamos a poner 0,01, es decir, 1%, 2%, 5%, luego 10%, 11% y 15%. Ahora solo dar formato a esto, a este, pues como contabilidad, dólar, a este como porcentaje, igual a esto de aquí como porcentaje. Y básicamente entonces yo tengo aquí la función pago, ya lo hemos visto, ¿verdad? Tasa, pues le vamos a poner esta entre 12, 72 cuotas y para un valor de 30,000. Este también le voy a poner dólar, ¿verdad? De hecho, también estas de aquí ya le voy a ir poniendo el formato dólar.
Entonces, aquí el conjunto de datos es pequeño, pero hay que pensar en grande, ¿verdad? Si vamos a estar trabajando en Excel y dependiendo nuestra área, ¿verdad? O el proyecto que estemos ejecutando, podríamos tener acceso a bases de datos grandes, ¿verdad? Estoy hablando de miles de filas o incluso millones de filas, en un caso ya exagerado. Pero vamos desde lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo quiero utilizar esta función pago para saber cuánto quedaría mi cuota en las mismas condiciones, pero con una tasa de interés variable? En este caso, con este 1%. Básicamente aquí, la tasa, perdón, la tasa está aquí, entre 12 y el valor actual. Ahora, esto aquí tal vez no parece tan complicado, tan tedioso, porque yo lo quiero para todas estas, ¿verdad? Simplemente puedo incluso rellenar, ¿verdad? Y ver la fórmula. Pero ¿qué pasa si esto fuera 100 filas, 1000 filas? Entonces ocupo la opción aquí en datos para analizar escenarios. Entonces, básicamente, analizar escenarios es que yo tengo, digamos, problemas o algunas condiciones o alguna fórmula que quiero que se repita, pero variando un valor o algunos valores. Entonces, en vez de estar copiándola y pegándola o utilizándola en varios lados, yo puedo administrarlo todo desde un escenario y hacer automáticamente los cálculos. Entonces, básicamente, en este caso, ¿qué es lo que nos cambia? El valor del préstamo, la cantidad de cuotas. Lo que va a variar es la tasa de interés. Entonces, yo podría guardar un escenario con estas variables, con la cantidad del préstamo y las cuotas. Entonces, y tenemos una celda cambiante que sería esta tasa de interés. Entonces, vamos aquí, en datos, a análisis de hipótesis. Vamos a buscar administrador de escenarios. No tenemos ninguno, ¿verdad? En este libro. Entonces le vamos a agregar uno. Y bueno, aquí vamos a ponerle nombre de escenario, interés más bajo. Tiene que tener un nombre ahí descriptivo. ¿Y qué celda vamos a cambiar? Vamos a cambiar esta, E4. Comentario, pues ahí, pues, descriptivo también, ¿verdad? Podría incluso seleccionar otra celda. Si tuviera más de una celda variable. Y le podemos poner evitar cambios. Vamos a ponerle otro valor, le vamos a poner 0.01. Le vamos a aceptar. Y en la hoja parece que no pasó nada, pero miren, yo tengo guardado mi escenario. Y si yo le doy mostrar, cambia automáticamente el valor, miren. Vamos a agregar otro. Interés más alto. Siempre cambiando la celda de 4, que es donde tengo la tasa de interés. Evitar cambios y nos va a pedir un valor. En este caso le voy a poner un 15%. Entonces, puedo variar escenario. Puedo darle mostrar al interés más alto y miren, cambia todo. Interés más bajo. Y podemos entonces tener los escenarios ahí puestos para evaluarlos así rápidamente en vez de estar introduciendo una fórmula y cosas así. También podríamos, en este caso, poner en análisis de hipótesis lo que es tabla de datos. Podría ser dos variables. Ah, bueno, para hacerlo en dos variables voy a variar algo más. Aquí tengo la tasa variable. Vamos a ponerle pago aquí. Y esta van a ser las cuotas. Vamos a ponerle 12, 18, 24, 36 y 48 meses.
Entonces, quiero variar no solo la tasa de interés ahora, sino que quiero variar las cuotas que están aquí. Entonces, voy a seleccionar en este caso, bueno, voy a quitar esto de aquí, lo voy a poner arriba más bien. Quitar esto y vamos a mover esto. Entonces, vamos a seleccionar esto de aquí. Básicamente, esta es una tabla implícita. Miren, aquí tengo, ¿qué pasa si lo quiero? 12 cuotas, 1% de interés, pégale la función pago aquí. O 18,5% de interés, aquí iría la función pago. 48, 15, entonces tengo varios escenarios. Miren, entonces vamos a seleccionarlo todo esto de aquí. Y vamos a darle análisis de hipótesis, tabla de datos. Celda de entrada en fila sería, en este caso, los plazos aquí. Celda de salida sería, perdón, celda de entrada columna sería la tasa de interés, ¿verdad? En este caso la pondría aquí. Aquí, miren, ya está como hecho, ¿verdad? Pero hace falta hacer algo porque dice error de número. ¿O no? Bueno, vamos a ver, tabla de datos de nuevo. En fila sería este valor. Ya está fijo. Columna sería este valor. Ya está fijo. Vamos a ver qué pasa. Y miren cómo es la estructura ahora. Dice tabla E3, E4. E3 es este, E4 es la tasa de interés. Pero vamos a ver por qué tira este error numérico. No debería. Claro. Y lo evalúa eso, luego esto de aquí. Y ahí parece que no lo pone. Vamos a poner 72 y sí, 1% está bien. Ah, ya sé lo que ya sé lo que estoy haciendo mal. Eh, Básicamente aquí estoy tomando la función pago como el valor que va a llenar las filas y eso no es válido. Aquí tengo las cuotas, ¿verdad? Y yo seleccioné desde, miren, donde está pago aquí. Y luego seleccioné aquí, pero aquí no era esto, sino que debería ir los intereses. Ahora sí, aparece tal como quería. Vamos al formato aquí nada más con dólares. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esta función tabla de datos, verdad? Que es un escenario y si, ponga, o sea, ¿qué pasaría si hago esto y si hago esto? Lo que hace es que, bueno, yo seleccioné, ¿verdad? Voy a ejemplificar de nuevo, análisis de hipótesis. Tengo que tener seleccionadas las celdas.
Entonces, toma pago, ¿verdad? Esto es lo que quiero analizar. Y lo quiero analizar con estas cuotas y con estos intereses. De hecho, aquí le voy a poner 72 ya en solo. Vamos a borrar estos datos. Entonces selecciono como primera celda la celda donde está introducida la función, ¿verdad? O el cálculo que quiero hacer. Y luego en filas y columnas tengo los valores de las variables a cambiar. En este caso quiero cambiar dos variables. El número de periodos y también la tasa de interés. Entonces lo selecciono todo. Y en tabla de datos pongo celda entrada fila. Entrada fila, miren. ¿Y qué tengo en filas en lo seleccionado? Las cuotas. Entonces selecciono esto. ¿Y por qué selecciono este? Porque este es el que está introducido en pago, aquí en la celda E5. Luego en columna, ¿qué tengo en columna? Los intereses. Pero ¿cuál voy a variar? Este de aquí. ¿Por qué? Porque esta de aquí, E4, es la que está introducida en E5, en la fórmula pago. Entonces, básicamente, agarra esos valores y lo que le estoy diciendo yo, para estos valores de filas y columnas, sustituirme en E3 y en E4 esos valores y rellenármelo en estas celdas de aquí. Y básicamente eso es lo que hace. ¿Tienen duda con esto y con los escenarios? ¿Le ven utilidad? Sí, se mira que podemos trabajar. Sí, entonces con esto ya tenemos, ¿verdad? Una herramienta poderosa para variar cálculos, así, repetitivos que tal vez quiero cambiar ciertas variables. En este caso fue un ejemplo con pago, ¿verdad? Quiero variar el número de cuotas y la tasa de interés. Podría ser diferente, podría ser que ustedes tienen una fórmula matemática, una ecuación, y pues quieren ver cómo varía el resultado de esa fórmula cambiando el valor de las variables. Por ejemplo, ya metiéndonos en temas de ingeniería, tienen algún modelo matemático que describa, qué sé yo, la transferencia de calor en una lámina. Entonces, eso dependerá de algunas variables como temperatura de superficie o la profundidad de la lámina, es decir, la extensión. Entonces, podemos hacer como un análisis de escenarios, entre comillas, ¿verdad? O, sí, de iterar varias soluciones. Lo mismo también con esta parte, ¿verdad? De datos y lo que es el administrador de escenarios. Puedo guardar escenarios, es decir, valores de variables para mostrar y no estar haciendo ese cálculo repetitivo en fila, ¿verdad? De estar poniendo la fórmula una y otra vez. Entonces, con esto terminamos esta parte de, bueno, todo lo que vimos esta semana es más que todo centrado en el análisis de datos, si se fijan, y previsión de datos. Pero para terminar y darles un plus, ¿verdad? A este curso, vamos a ver lo que es macros. Si ustedes se fijan aquí en lo que queda, ¿verdad? De tiempo vamos a introducir macros y mañana vamos a también hablar de macros. Son muy importantes para, digamos, a automatizar actividades en Excel. Pero bueno, si ustedes se fijan en mi cinta de opciones, yo tengo una opción que dice automatizar y programador. Les pregunto a ustedes si ustedes las tienen en su computadora, en su Excel. No. No, yo no. Bueno, entonces Ni yo. hay que activarla. Y bueno, para ejemplificar, voy a abrir una nueva hoja de Excel. Si están con el Excel abierto, intenten abrir una nueva hoja. Y bueno, el atajo estándar para abrir las macros sería presionar en su teclado la tecla Alt y la tecla F11. Presionenla a ver si les aparece esto que me apareció aquí. Este es el editor de Visual Basic, donde básicamente vamos a estar haciendo nuestras macros. No me apareció nada.
¿No le apareció nada? No. Bueno, entonces tendríamos que ir tal vez a archivo, opciones, y creo que estaba en personalizar cinta de opciones. Miren, archivo, más opciones, personalizar cinta de opciones. Hay ciertas cosas que podemos agregar. Incluso pueden ustedes ver aquí en pestañas principales, busquen a ver si tienen activa estas dos pestañas, automatizar y programador. Bueno, programador más que todo. Automatizar ya es otra cosa, pero Entonces, eh, si no las tienen activas, pues les pueden dar el check para activarlas y de esa forma tener ya su editor de Visual Basic. ¿Lograron activarlo? yo la tengo activada, pero no me aparece. Automatizar, pero no sé cómo bajar, ya no puede bajar. ¿Programador? No mira, ¿Lo programador tiene? es la que no veo. Bueno, si no está ahí, y aquí le dice personalizar cinta de opciones, pestañas principales, Si yo tengo abierto eso y aquí me aparece, sí, pestaña principal, y la no está primera programador. miro porque dice datos, en datos dice varias, y después dice inicio, revisar, vista y automatizar, y ahí ya no hay para bajar. Bueno, entonces tal vez seleccione todas las pestañas, tal vez ahí le aparece programador. No me aparece, a ver. Pero ahí lo voy a hacer después. Bueno. A ver, voy otra vez a más. Sí, Yo, todas las pestañas, programador. No sé los demás, si me confirman si pudieron activar esa pestañita de programador. Sí, solo programador. Automatizar ya no me aparece en la herramienta. Sí, no se preocupen por automatizar. La que ocupamos es programador nada más. ahí estoy frita entonces. No, no, tiene que haber una forma ahí. Si quiere escríbame igual, podríamos ver el problema ahí. Pero básicamente, programador, en la pestaña programador deberían tener esta opción en código que dice Visual Basic. Y miren, ahí está el atajo Alt F11. Si están desde el laptop, posiblemente el F11 tengan que tocar otra tecla, porque a veces las teclas esas de F1, F12 tienen otra función, ¿verdad? Como subir volumen, reproducir. Ya la encontré. Entonces, ¿ya lo encontró? Sí. Ah, qué bueno. Entonces, con esto podríamos activar nuestro editor de Visual Basic para aplicaciones. Visual Basic es un lenguaje de Microsoft. Nosotros vamos a ver lo más sencillo, pero hay bastante documentación de esto, porque es bien útil, la verdad. Y este Visual Basic no solo se utiliza para Excel. Nosotros lo vemos en Excel porque es el enfoque del curso, ¿verdad? Pero también está Visual Basic para Word, PowerPoint, es decir, para todo Office y hasta para Outlook, para los que trabajan con correo de Outlook, que les permite funciones como automatizar envío de correos. Entonces, con el editor abierto, vamos a hacer nuestro primer programa bueno, declaración. Básicamente, para ustedes trabajar aquí en Visual Basic tienen que tener cierto conocimiento de programación. No se preocupen si no lo tienen, aquí vamos a ver, como les digo, lo más básico. Y ya si cada uno quiere profundizar, o tal vez si en un futuro el SETI abre un curso de Excel avanzado, podría enfocarme más en enseñar todo esto de macro, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo primero es saber cómo declarar variables. Las variables son contenedores donde básicamente almacenamos información de distintos tipos. Puede ser texto, puede ser números, incluso pueden ser valores lógicos. Valores lógicos, recuerdan la función sí, ¿verdad? Que tiene dos opciones. Tiene el resultado si es verdadero y el resultado si es falso. Esos son los valores lógicos. Solo dos valores o valores binarios.
verdadero y falso. Entonces, para hacerlo, vamos a venir aquí. Y bueno, vamos a ponerle en insertar dentro del editor de Visual Basic, insertar módulo. Les tiene que aparecer una nueva ventanita aquí que dice libro 1 o como sea que le hayan puesto al libro y módulo 1 porque es el primero que hago con esta general y declaraciones. Entonces, ¿cómo declaro una variable en Visual Basic? Bueno, aquí siempre les va a aparecer en el módulo esta opción que dice Option Explicit, que es como la primera línea del código. Básicamente fuerza que todas las variables sean declaradas antes del uso. Es decir, como esto va línea por línea, tengo que declarar primero mi variable antes de usarla. Luego entonces tendríamos que poner una especie de como objeto que se llama, yo le voy a poner example con este paréntesis aquí. Y cuando ustedes le dan enter les debería aparecer en sub. ¿Me confirman que sucede esto con ustedes? Los que lo tengan abierto. Sí, ¿verdad? Sí. Listo, entonces para declarar variables se utiliza la sentencia dim, que creo que es de dimensionar o dimensión, algo así. Y después iría el nombre variable. En este caso voy a tener una variable x, le voy a poner x. Y aquí debería ponerle as, que es una palabra reservada de Visual Basic, que es el tipo de variable. En este caso yo quiero guardar x como un entero. En inglés es integer. ¿Qué son números enteros? Pues ya deberían saberlo, ¿verdad? Número no decimal, ¿verdad? Entonces, x le va a dar un valor de 2, por ejemplo. Y para ver el resultado, podría utilizar la sentencia debug.print x, en este caso. Luego, voy a también hacer otra variable, dim. Voy a poner y que sea una variable long. La variable long se refiere a variables numéricas enteros, pero que son enteros largos, o sea, valores bastante grandes que puede manejar la computadora o la memoria. Luego voy a poner y igual a x más 2. Miren, yo puedo utilizar otra variable, en este caso una variable numérica, pues la puedo sumar, otro valor numérico. Vamos a poner el resultado, debug, print, y. Son varias cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este sub-example de donde sale, o este debug print, que significa, este debug print es como para imprimir resultados en pantalla. Y las variables, pues ya saben, para poner comentario, que un comentario es como una instrucción que no se ejecuta en un programa. Sería como una anotación. Y generalmente en código, ¿verdad? De cualquier lenguaje de programación o lo que sea, el código tiene que ir bien comentado, que básicamente es anotar qué significa cada cosa para que otra persona que lea ese código no se pierda y sepa qué está haciendo cada línea. Entonces aquí voy a poner un comentario que aquí en Visual Basic se ponen con un apóstrofe o una comilla simple. Entonces aquí lo voy a poner para eh, declarar variables. Se pone dim, luego nombre de variable, que aquí puede ser el que ustedes quieran, as, y aquí el tipo de variable, que esos ya son tipos establecidos. Y luego en la siguiente línea tienen que darle el valor, nombre de variable igual a valor. Para correr esto, pues ustedes pueden ver este pequeño botoncito de play aquí en la cinta de opciones, que es el de ejecutar. Entonces yo lo ejecuto y miren, aquí abajo es como la consola, aparece el resultado. Me aparece primero 2, porque le pongo este mensaje, digo print, que me imprima 2.
y luego que me imprima Y, que Y es X más 2, que obviamente es 4. ¿Queda claro esto? Sí, sí queda claro. Esto es solo como la introducción, lo más sencillo, ¿verdad? De Visual Basic. Mañana vamos a ver cómo guardar estos archivos de macros y vamos a ver ciertas cosas interesantes, ¿verdad? También les voy a mandar ahí en el grupo de Telegram algunos recursos útiles, ¿verdad? Para quienes quieran profundizar un poco más en lo que son las macros, ¿verdad? ¿Alguien ya había trabajado con macros o tiene alguna experiencia con algún lenguaje de programación? Con macros no, y programación muy poco, honestamente. Ah, bueno, igual, este es como ya la finalización del curso, es como el plus, ¿verdad? Este es un tema un poquito más avanzado. Pero básicamente con macros, mañana les voy a enseñar un ejemplo que tengo hecho, pero es bastante específico a mi área a mi profesión. Pero básicamente con macros uno puede hacer lo que sea. Eh, Automatizar cálculos. El ejemplo que les voy a enseñar mañana, yo automatizo un procedimiento en Solver para resolver 15 ecuaciones. O sea, ¿se imaginan cuánto tardaría resolver 15 ecuaciones que yo pusiera todos los datos y configurar el solver, ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo hice una vez y después con la macro se puede reproducir todas las veces que quiera o incluso cambiar parámetros. Entonces, pendientes ahí del grupo, pendientes con la tarea y nos vemos entonces el día de mañana. Pasen buen día. Muchas gracias. Gracias, Muchas profesor. Hasta gracias. mañana. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Pase buen día.